constitucional. El tema de la señora Dina Boluarte a propósito de una moción de vacancia que avanza en el Congreso y que se debatirá o se discutirá esta semana, también resulta interesante, luego sobre todo de ciertas revelaciones que se han hecho durante el fin de semana. Las declaraciones del señor Henry Shimabukuro, a quien conocemos, ojo, como parte de este gabinete en las sombras del expresidente Pedro Castillo. Declaraciones que no están del todo desinteresadas. El señor Shimabukuro no es precisamente una persona en la que se pueda confiar plenamente o creer que lo que dice no tiene una intención subalterna. Sin embargo, la información que ha ofrecido también demanda por parte de la presidenta algunas explicaciones. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Comenzamos la última semana del mes de marzo. Hubiéramos deseado tener un panorama claro sobre el camino que nuestro país debe recorrer, pero la verdad están surgiendo revelaciones sobre hechos del pasado que hacen desconcentrar nuestra energía de lo que es mejorar la calidad de vida de los peruanos. Y esto, pese a que todavía siguen habiendo lluvias intensas en el norte de nuestro país. Y como tú has dicho, la vida política parece estar pautada por revelaciones de personas que tienen interés de soltar una parte de lo que saben, de lo que han sido cómplices, y el caso naturalmente de Jorge Hernández, el español, es particularmente grave porque habría hablado de una colaboración de la policía para esconder nada menos que al sobrino del expresidente golpista Pedro Castillo. Y tenemos entonces una acusación bastante grave que deberá ser investigada rápidamente. Pero ¿cómo orientarnos políticamente y no quedarnos en el nivel policial de todos estos hechos? Esa es la pregunta que yo quisiera hacerle a nuestro invitado, el politólogo Luis Fernando Núñez. Muy buenos días, señor Núñez. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Bueno, parece que aquí vivimos un día a la vez. Eso es lo que parece que hace el gobierno y también parece que hace el Congreso. Un día a la vez. Y a pesar que como católicos estamos a punto de celebrar la Semana Santa, parece que aquí estamos destinados a ver más el Calvario y la crucifixión que el Domingo de Resurrección, porque siempre aparecen nuevas fases. No recuerdo en los 20 y tantos años que tengo en el Perú haber visto esa, no invasión, esa ida a las casas de los congresistas y a sus oficinas. Nunca había visto yo eso en el Perú. Realmente nunca lo he visto en los países donde he trabajado y me sorprende porque eso indica que algo muy mal está no funcionando en la parte institucional del esqueleto armónico del país. Nunca habíamos visto cosas como esa. Estoy asombrado que estén hablando de crear un policlínico en el Congreso cuando sabemos que todos los congresistas y los empleados tienen seguro. En fin, esto parece un conjuro para que el país caiga en un abismo del cual no sabemos cómo salir, porque hablando fuera de cámara, Fernando me decía, pero ¿tú ves alguna esperanza? Bueno, yo siempre tengo esperanza, pero si vamos a tener 26, 24, 20 partidos políticos que van a participar en las elecciones, yo supongo que en alguno de ellos encontraremos gente de buen talante, gente con valores y principios que nos pueda sacar de este hoyo, que yo llamo un hoyo gris, porque no sabemos realmente lo que nos está pasando. Primero la pandemia con el miedo, la incertidumbre, y ahora esta crisis política que parece no tener solución. La caída de Pedro Castillo el 7 de diciembre, después de intentar dar un golpe de Estado, de alguna manera devolvía, cierta esperanza en el hecho de que se producía una sucesión constitucional. Finalmente, la Constitución se imponía, ¿no? Las instituciones no apoyaron el golpe de Castillo, se pusieron por encima de esta intentona y seguimos adelante con una nueva presidenta y con un Congreso que lo ideal, de acuerdo por lo menos a las demandas que tiene la población, hubiera sido que se ponga de acuerdo en un adelanto de elecciones. Pero en fin, el Congreso no lo aprobó y daba la sensación de que podíamos entrar a un periodo de relativa estabilidad, tensa estabilidad hasta 2026. Pero de pronto, ¡zas!, aparecen informaciones que también afectan la credibilidad de la presidenta en funciones, de la señora Dina Boluarte. Acabamos de revisar un tuit de la Presidencia de la República donde se dice la señora presidenta Dina Boluarte reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido de la candidata a la vicepresidenta Boluarte, sino del Partido Perú Libre y del entonces candidato presidente Pedro Castillo. Esto tiene que ver con lo que comentábamos al inicio que ha dicho el señor Shimabukuro.
¿correcto? Ella se desentiende del dinero que ingresó a la campaña. Yo no tuve nada que ver, no manejaba las cuentas, las anotaciones no tenía por qué yo supervisarlas. ¿Cuánto afecta lo que está diciendo Shimabukuro? En tanto ha sido un hombre tan cercano a Castillo, la legitimidad hoy por hoy de Boluarte y todos los hechos que estamos viendo alrededor de ella. Sí afecta, sin duda que afecta. Y recordemos que también la señora Boluarte ha tenido unos antecedentes de llevarle cuentas a Vladimir Cerrón. Hay audios, hay videos sobre esas transacciones, hay vouchers, así que ella tampoco puede aparecer aquí como la inocente. Mira, los que hemos cubierto la campaña, ustedes como periodistas y yo como observador, hasta para comprar un agua mineral hay que tener dinero en el bolsillo, o sea que tampoco es que uno diga no gasté nada en la campaña, algo tuvo que gastar. Me dicen que la señora es bastante tacaña, ¿no? Amarrete, no le gusta gastar mucho, pero una campaña siempre es un gasto. Y desde que tenemos la gerencia de finanzas partidarias en la OMPE, hay que tener mucho cuidado con el dinero que entra y el dinero que sale. De hecho, Keiko Fujimori ha sido investigada por este tema y otros presidentes también. Así que uno no puede decir, bueno, fue Castillo el candidato, sí, pero para eso teníamos una fórmula presidencial, porque si no, hubiéramos tenido solamente un candidato a presidente y ya está. Y en estas circunstancias no nos sorprende que se haya publicado el día de ayer una nueva encuesta en el Instituto de Estudios Peruanos, en donde se confirma que la tasa de aprobación de las autoridades políticas, tanto la presidenta y su gobierno, como sobre todo el Congreso, es muy baja. Estamos con una aprobación de 6% al Congreso, que es percibido con mucho más crítica que a la propia Boluarte. Y si seguimos como vamos, eso va a seguir bajando, porque con esto del policlínico, con esto de los viajes de representación, que algunos congresistas no llegaron a su región, pero no dejaron de cobrar ese bono. Y los allanamientos que usted mencionó, que efectivamente son inéditos, ¿no? O sea, parece que estuviéramos en una especie de autosuicidio del legislativo, como diciendo, bueno, nos vamos a quedar un tiempo más, ya no nos importa lo que la gente piense de nosotros. Pero es difícil, porque ¿cómo vas a representar a un país si ya la gente no se siente representada por ti? ¿Qué consecuencias puede tener esta terquedad de no haber llevado adelante un nuevo cronograma de elecciones? El desprestigio de las instituciones y sobre todo no entender que el país es más grande que estos señores que por ahora están en el Congreso o ahora están en el Poder Ejecutivo. La última vez que yo vine acá, yo te dije, Mavila, que yo pensaba que la señora se estaba desesperando por irse, ¿no? Pero como que le gustó la silla, porque ahora es todo lo contrario. Quiere quedarse hasta el 2026. Hasta Hernán Villaurre la representa muy bien diciendo lo mismo. Parece que hay como un reacomodo. ¿Para qué nos vamos a ir ahora si el 2026 está a la vuelta de la esquina? Tampoco está a la vuelta de la esquina. Falta todo 3 trimestres del 23, la pregunta 24, es, 25. al margen de las intenciones que tenga el Congreso, la propia presidenta, de quedarse hasta 2026, si eso va a ser posible. Le preguntaba por las consecuencias, es decir, ¿puede haber una reacción de la ciudadanía más allá de las protestas del sur? Sí, yo creo que sí. La gente está muy molesta. En todas partes se habla del tema. Y no estoy hablando de clase C, D y E. Estoy hablando de clase A, B, que muchos de ellos son los empresarios que dirigen la parte económica del país. Hay mucha molestia, mucha decepción. Permítanos, Luis Fernando Núñez, ir a una pausa, respetar a, digamos, compromiso con nuestros anunciantes, después de lo cual retomamos nuestra conversación con usted para que nos oriente qué escenarios se abren ante estas circunstancias tristes que hemos escrito hasta ahora. Estamos conversando con el politólogo Luis Fernando Núñez, quien nos ha afirmado que en los 22 años que lleva viviendo en nuestro país nunca había visto una situación como la que se produjo el viernes, cuando fueron allanados
los domicilios, las oficinas de 18 miembros del Congreso de la República. Y eso se refleja naturalmente en las encuestas que dan cuenta de una desaprobación paupérrima de 6% a nivel nacional antes de que se produjera ese allanamiento. La pregunta es, ¿qué escenario político se abre dadas estas circunstancias? ¿Cómo vamos a vivir de aquí hasta las próximas elecciones, sean, como que parece cada vez menos probable, en abril del próximo año, o el año 26, aún más difícilmente? Mira, voy a contar un chiste coloquial, porque a esta hora se puede contar. Un político se encuentra con un compañero de la promo, y el de la promo le pregunta, ¿y ahora qué te dedicas? Soy político, pero mi mamá cree que soy portero en un burdel. Ese chiste revela un poco lo que nos está sucediendo. Estamos pasando por una situación muy complicada. Yo apuesto a que dentro de los partidos, al menos los que yo más conozco, hay fuerza joven, hay gente joven, profesional, con muy buenos principios e intenciones, que no quieren venir a la política a robar, sino a servir. Yo confío en esa generación, que por supuesto está subiendo muy poco a poco, porque las cúpulas, que tienen muchos intereses, no los dejan avanzar. Yo cuando veo un de esos jóvenes que empieza a hacer política de frente, digo, lo estás haciendo a pesar de las fricciones que hay dentro de tu partido para que tú no subas. Es un caso de sobrevivencia política y de cultura. Insisto, nuestros colegios deberían tener de nuevo toda una rama curricular de valores, de principios, de ciudadanía, de valores que tengan que ver con la democracia. Todo eso se ha perdido. Y por lo tanto tenemos un país donde la gente no defiende la democracia porque simplemente ni la conoce. Bueno, es un panorama un poco difícil, ¿no? Sobre todo porque se anuncia la inscripción de nuevos partidos nuevos. Varios. Me imaginamos que lleguen con dirigencias nuevas también. No va a ser reciclar a los viejos tiburones de la política, ¿no? Así es. Y ahora que yo me voy del canal y de la entrevista, creo que el doctor Santibáñez va a tener mucho trabajo en las próximas semanas, porque como tú dijiste, Mávila también, ahora todo esto pasa de ser del marco político a un marco policial. ¿Y por qué va a ser un marco policial y militar? Porque hay lamentablemente muchos militares y muchos policías involucrados en los actos de corrupción que no van de acuerdo a lo que dice su escudo de armas. ¿Y cómo ve usted las relaciones de este gobierno con el marco internacional? Porque hemos nombrado a un nuevo representante ante la OEA, han habido gestiones hechas por nuestra canciller, pero hay una persistencia de demandas, de explicaciones sobre el número elevado de muertos que ha habido en los últimos 3 meses y medio. Definitivamente eso se tiene que terminar de investigar. Creo que ante la OEA hemos colocado un embajador que hace un ministro de Justicia, una persona muy capaz. Pero lo de los muertos, por supuesto, hay que investigar tanto los muertos por las manifestaciones como los muertos por los huaicos, porque también hay responsabilidad de los muertos por los huaicos, que prácticamente es el mismo número. ¿Qué pasó? Lo que hemos comentado en semanas pasadas con esta reconstrucción sin cambios, donde se han gastado millones de dólares, con el apoyo, por cierto, de otros países, ¿no? Entonces, ahí también hay una discusión. La canciller estuvo el fin de semana, como ustedes saben, en la cumbre iberoamericana que se realizó en Santo Domingo, y ahí el presidente Petro, con su petulancia de costumbre, como si no tuviera un problema familiar muy grande con su hermano y su hijo, volvió a reivindicar a Pedro Castillo, y la canciller fue bastante enfática en su pronunciamiento. Pero creo que Cancillería necesita un refrescamiento en cuanto a su política agresiva de denunciar lo que pasó en el Perú. Como ustedes saben, la semana pasada y la semana antepasada, un grupo de empresarios peruanos, de su propio bolsillo, viajó a varias capitales de América y de Europa a decir lo que estaba pasando aquí. Y eso era un trabajo que le tocaba a la Cancillería. Y realmente la Cancillería está un poco dormida en reivindicar la soberanía del Perú. De acuerdo, Luis Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy interesante, y la verdad uno se pone a pensar en lo que está ocurriendo, porque la situación se puede en efecto agravar, se torna muy delicada, incluso a la interna del propio gobierno. Acaba de mencionar, por ejemplo, que hay ministros muy bien intencionados, y uno lo puede notar, ¿no? Hay un cambio, sin duda, gente mucho más capaz de la que vimos hace solamente algunos meses atrás. Pero ¿qué va a ocurrir si alguno de esos ministros empieza de pronto a marcar distancia al no aclararse los temas
al más alto nivel. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros.